Hola, hola, me da muchísimo gusto estar aquí a través de Código Diverso. Estoy con una historiadora, con una TikToker, con una divulgadora de la historia. Es raro que haya historiadores que además se dediquen a la divulgación. Particularmente las que conozco son mujeres, cosa que me da mucho gusto. Y que me indica también algo. Estoy con Sara Benítez, mejor conocida como Sari, mejor conocida todavía como Historia Chiquita, en este canal de difusión, blog, podcast, TikTok. Yo no uso TikTok, pero entiendo que es el canal más la rompes, ¿no? Instagram, en fin, de las redes, de la historia, pasas a las redes, pasas al mundo digital, y ahora estás presentando este libro maravilloso, que no me sale de aquí está, es Historia Chiquita. Historia Chiquita, publicado por Planeta. Cuéntamelo todo. Antes que nada, gracias por aceptar. No, gracias a ti por entender mis mil cambios de la hora y el día y todo, pero bueno, ya, aquí estamos. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme para platicar acerca de mi libro y que sobre todo estés interesado. Tú y yo nos conocimos con Pedro Palú, entonces, ¿Sí? pues es un gusto estar aquí platicando un ratito. Coincidiendo nuevamente con la historia. A ver, cuéntanos a la gente que no te conoce, ¿no? Sobre todo porque nos hemos hecho como muy de guetos, y entonces la gente de la diversidad sexual solo se clava en diversidad sexual, y las mujeres se clavan solo en mujeres, y los de música se clavan solo en música, y entonces como que estamos ahí un poquito divididos. Y esta portada de Historia Chiquita me encanta, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Es una alacena en donde vamos a encontrar historias, sabores, colores, texturas, esencias, mucho cariño, muchas recetas. Me encanta esta parte de que hables de tu familia, específicamente de tu abuelita, ¿no? Es un libro muy entrañable. Pero esa es mi lectura. Tú cuéntamelo todo desde la autora. Cuéntanos desde el principio. Eres historiadora. Sí, mira, yo estudié historia en la Universidad Iberoamericana y en realidad yo no sabía que me iba a dedicar a esto, no sabía que mi vida iba a terminar siendo lo que soy. Creo que es normal en el ciclo de la vida. Pero pues básicamente un poco Historia Chiquita nació porque pues cuando estaba recién graduada, pues uno siempre está en la búsqueda de chamba y entre tantas pues me tocó en algún punto hace 5 años ayudar al Colegio Nacional a narrar las historias de algunos de sus miembros para una exposición, y de ahí como que a mis amigos les gustó mucho porque yo conté un poco acerca de la obra de Luis Fernando Lara, que es el que creó el Diccionario del Español de México. Y de ahí comencé a hacer el podcast y se convirtió pues en una como multiplataforma que más tarde pues terminó siendo este libro. Pero aparte pues yo hice una maestría en artes visuales en la UNAM y también me gusta mucho la historia de la fotografía. De hecho, mi tesis, o sea, como mi trabajo académico de maestría, habla precisamente acerca de Mariana Jampolsky, una fotógrafa que fue miembro del taller de gráfica popular y que se dedicó a pues hacer grabados junto con Leopoldo Méndez y Pablo O'Higgins. Entonces, un poco mi tesis habla sobre ella, su vida, su obra, y después yo misma me dediqué a intervenir sus fotografías. Entonces, por eso el libro tiene muchas fotos, tanto de mi colección personal como de colecciones de otros archivos, como es el de la Ibero, que fue la universidad en donde yo estudié, y también de Carlos Villasana, que es uno de los grandes cronistas de la ciudad, ¿no? Sí, que tiene un libro justo también publicado por Planeta, ¿no? Un libro delicioso de historia. Sí, tuve la oportunidad de también platicar con Carlos. Te digo que la historia nos va juntando, ¿no? Es interesante cómo en esa charla con Pedro Palau, además, con qué novela, ¿no? México se dio esta interacción Sí. contigo. Y bueno, este seguimiento ahora, las redes sociales nos acercan. Nos alejan a veces también, ¿no? Porque no nos hacen estar físicamente.
pero Sí. nos ayudan mucho para estar cerca de los públicos. Y tú has sabido hacer un público bien heterogéneo, ¿no? De que te sigue. ¿Cómo definirías tú a tu público? ¿Quién te sigue en Historia Chiquita? Pues creo que aquí lo que he estado revisando, de repente me meto a ver como un poco las estadísticas que arroja tanto el podcast como el Instagram. La data. Exacto, son mujeres, ¿Mm? pero también hay gente, obviamente, que pertenecen al grupo del colectivo LGBT. Y también de repente me ha tocado minorías, pero una edad bastante millennial de los que me siguen, no a uno que otro de la generación Z. Yo ¿Mm? creo que son mis alumnos de la prepa los que de repente llegan. Este, y no tengo tanta gente, pues más allá de los 50, no me siguen personas tan grandes. Sí. Que también te habla pues de la interacción con los dispositivos y la forma de entender la comunicación, ¿no? Sí, sin duda, pues creo que hace unos días platicaba con unas amigas que como que de repente también pareciera que, aunque se supone que se abrió este mundo con las redes sociales y se abrieron las comunicaciones y que ya no existe un solo medio como es la televisión, el periódico y la radio, ahora pareciera que debido a esta diversificación en redes sociales, pues ya tú mismo escoges el grupo en el que quieres estar en esas redes y ya no consumes lo que se sale de ese círculo que tú tienes, ¿no? Sí, se hacen cajas de eco que pueden ser peligrositas, creo. Sí. Pero algo que tú no has hecho es eso, ¿no? Has tratado de diversificar los temas, le has entrado por la cocina, que también es un tema que me apasiona, que sé, que conozco. Y este libro, pues es eso, ¿no? Es una historia de tu historia. Es extremadamente biográfico en el sentido de que es la biografía de muchos de tus familiares. ¿Por qué crees que es importante abordarlo desde ahí, desde alguien que no? Me encanta, hay una frase por ahí que dice, es que la historia de nuestras familias es la historia de este país, de este México. Eso es algo que se tiene como la idea, pero tú la aterrizas muy, muy rico, muy bien. Sí, bueno, pues en realidad es que a mí me pasa mucho que como que cuando era maestra y también pues desde que he sido chica, me pasa que luego yo llego con gente, amigos, alumnos y les pregunto, oye, ¿y tu abuelo, de dónde es tu apellido? O tu abuelito, ¿de dónde es? O ¿por qué tienes el pelo así chino o lacio? O ¿por qué tienes los ojos así? O sea, me gusta mucho preguntar cosas así, ¿no? Del origen de las personas. Y siempre me pasa que algunos me dicen como, no, pues la verdad no sé. Y me pasaba mucho con mis alumnos, por ejemplo, que me decían, no sé, y luego al día siguiente llegaban y me decían, oye, mamis, pregunté y fíjese que lo que usted me dijo de mi apellido tiene relación con esto y esto. Entonces, pues como que para mí un poco el libro lo que quiero tratar de dar a entender es que en esas historias familiares hay algo más grande que es la historia, como la disciplina, ¿no? Y que a veces como que pensamos que la disciplina conocida como la historia es algo muy ajeno a nosotros, ¿no? Eso es como, no, es que eso no se relaciona conmigo, eso es lo que pasó en el pasado y lo único que vale es el presente, pero pues lo que le da sentido a veces al presente es precisamente esta historia, esta disciplina. Entonces un poco también por eso pues me animé a contarla desde este punto de vista familiar. Fue algo bastante pesado, difícil, porque ya a la hora de la hora yo ya tenía miedo de que saliera el libro, yo ya no quería que saliera porque era algo muy personal, me estaba poniendo a mí también como el escudo ahí, entonces... Te expones mucho en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí, me expongo bastante, expongo mucho a mi familia, en el sentido de mi abuela sobre todo, que ya no vive, pero pues al final son muchas de sus anécdotas y de sus historias. Entonces, pues sí, es y me dio miedo, pero al final, o sea, creo que son anécdotas que son interesantes. Lo son, porque son historias de migraciones, son esas historias de migraciones, esas migraciones y traen sabores,
esas migraciones traen apellidos y esas migraciones se encuentran con otras migraciones. México es un país de migrantes, a veces se nos olvida, ¿no? Creo que no, queremos olvidar el virreinato y queremos olvidar que somos un país de migraciones, pero bueno, esa es otra historia. Es un libro lleno de sabores, de barrios también, de historia nacional con el petróleo, y además sí está hilado, ¿no? Los capítulos van hilándose de una u otra forma. Sí, en realidad, bueno, se puede leer el libro en desorden y no afecta el producto final, pero sí, en realidad sí si se lee de forma lineal, al final de hecho se cierra como en un círculo porque comienza con los biscuits y termina con los biscuits. Y no estoy spoileando nada, ¿no? Pero tal cual así empieza y así termina, ¿no? No, sí, spoileanos tantito, digo, para que se nos antoje, es como un menú, el índice es como un menú. Sí, pues tiene muchas comidas, solo hay un capítulo que no tiene comidas, que es el del ferrocarril en Oaxaca, pero eso es porque para mí era importante hablar acerca de Oaxaca, porque creo que es un lugar que, aunque yo no tengo ninguna relación con ese lugar, justamente para mí como historiadora me ha aportado muchas cosas. Mucho de mi trabajo de alguna u otra forma termina conectado con algo de Oaxaca, como Francisco Toledo, que en algún punto trabajé un poco sobre Toledo, también trabajé cosas sobre Aurora Reyes y Estela Ruiz, que tuvieron que ver con una amiga mía. Entonces, como que algunas de estas cosas pues me hicieron, como, aunque no es algo familiar, pues para mí era necesario incluirlo. Pero todo lo demás sí tiene recetas, y la mayoría de las recetas pues tienen relación evidentemente con las anécdotas y la historia que estoy contando, que no siempre es la historia de México, sino también hay historia universal. Por ejemplo, hablo de las palomitas de maíz y por qué comemos palomitas de maíz en los cines. También hablo acerca de la relación que existe entre la música y el cine de oro de México en la antigua Yugoslavia, que ahora es Croacia. O sea, no digo que solo sea Croacia, son los demás países que son Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina y tal, ¿no? Pero en este caso yo hablo específicamente de Croacia porque tengo un primo que vive en Croacia y que me ha contado mucho acerca de la comunidad mexicana en Croacia, ¿no? Y cómo le llaman algunos platillos allá. Entonces, pues sí, es un libro que tiene muchas recetas. Muchas recetas, muchos sabores, mucha historia además. Es interesante. A ver, ¿qué te dicen digo, sin nombres, ¿no? Aquí sí con spoilers. Me llama la atención porque te decía esta parte de la divulgación histórica. Usualmente los divulgadores históricos son personas, abogados, ingenieros, ¿no? Comunicadores, periodistas, que se clavan en la divulgación y hacen divulgación histórica con todos los asegúnes que supongo los historiadores tienen de esa parte, ¿no? ¿Qué hace una historiadora haciendo divulgación histórica? No es común, creo. Bueno, en realidad la razón por la cual me llamó la atención hacer divulgación fue porque cuando yo estaba en los últimos semestres de la carrera, yo tenía una maestra, la cual quiero y adoro, y a ella no la vamos a nombrar porque es su forma de ver la vida y está bien, claro. Pero decía esta maestra que ella escribía historia para los historiadores y que a ella no le interesaba que personas que no fueran historiadoras la leyeran. Y entiendo su postura, entiendo por qué lo dice, pero para mí sí fue como, pues chale, por eso luego no quiere nadie estudiar historia, nadie le interesa, todo el mundo piensa que es de flojera esta carrera, esta disciplina, y pues yo lo que quise fue cambiar un poco este paradigma. Obvio que la divulgación no está dentro del paradigma de la historia académica, ¿no? Estamos hablando de una forma de ver la historia desde otro punto de vista para las personas que no se dedican a la historia, ¿no? Porque pues, también tengo mi tesis para mi grado de maestría, donde pues sí me pongo más académica, pero eso claro. Es porque el contexto lo amerita, ¿no? Pero para mí era muy importante que también existieran herramientas, y eso espero que se esté logrando,
sigo trabajando en ello y no digo que ya sea la mejor y la best of the best, pero sí he estado como intentando y haciendo un esfuerzo porque existan herramientas dentro de las redes sociales y con este libro para que los maestros de historia que están en secundaria y preparatoria puedan utilizarlas para sus clases, porque a veces hay también videos que pues la verdad es que son súper aburridos, ¿no? O sea, como el típico video para la clase de algún tema en especial de la historia universal y pues a veces los maestros, porque yo también he sido maestra de preparatoria, pues sufrimos en encontrar un material que sea bueno para la clase, ¿no? Entonces un poco también por eso existe Historia Chiquita. Y además, esta parte, déjame insistir en esta parte y quiero que me digas por qué crees que esté pasando esto. Una de dos, o yo solo sigo a mujeres historiadoras, o solo identifico a historiadoras, porque hombres hay varios, pero no los voy a mencionar porque lo hacen bien, pero no particularmente. A veces es como, no, en el gobierno de Moctezuma no comía fresas porque no había fresas en México. Ya, lo dije, lo tenía que decir, no voy a decir qué. Pero pienso en Beca Duncan, pienso en ay, se me va el nombre, pero se apellida Po, ¿no? O sea, pienso Isabel Revuelta Po. Isabel Revuelta Po, ¿no? Que son mujeres historiadoras y que han decidido tomar el Úrsula Capa, ¿no? Han decidido tomar el camino de la divulgación. Desde la seriedad de la historia, con los conocimientos adquiridos, con las investigaciones hechas, pero bajándolas acá, al público de redes, gente que no sabe historia, gente que no le interesa, a las juventudes, y creo que lo están haciendo muy bien porque lo que me decías de la data de los seguidores, de las personas que te siguen, pues es que no sé cómo estuvo la presentación. Entonces, bueno, hay como dos preguntas. ¿Por qué crees que sean mujeres particularmente las que más están haciendo esto? O si yo me estoy equivocando y que tengo un sesgo ahí porque solo sigo a mujer. Sí existen divulgadores, pero como bien tú dices, no son historiadores y quienes estás nombrando tú, pues son historiadoras, ¿no? Eso es cierto. Pues yo creo que, o sea, de quienes mencionas, y no voy a hablar por ellas, pero es una hipótesis que yo tengo sobre por qué hay últimamente este tipo de mujeres divulgadoras, pues yo creo que también ya nos cansamos de que siempre sean los mismos señores, ¿no? Un poquito. Sí. Entonces yo creo que al final en parte es eso, y también creo que ha sido los intereses personales, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando yo estaba en la carrera, uno de mis grandes sueños, porque estaba más chiquita y sigue siendo uno de mis grandes sueños y espero en algún momento se cumpla, se me ha cumplido con podcast, no con series, pero pues siempre ha sido como poder trabajar en una producción que esté haciendo una película ambientada histórica y que yo pueda guiar, ¿no? En algo ahí, ya sea dentro del guión o incluso ya a la mera hora de grabar, decir, a ver, no, es que estos zapatos no, porque en esa época no se usaban así. Entonces, yo creo que también tiene que ver con las cosas que a cada una de nosotras nos gustan, los caminos de la vida que nos han llevado también por estos andares de la divulgación. Creo que todas las que nombraste son buenas divulgadoras, son divulgadoras que le han dado también su toque muy especial y que creo que es súper loable lo que hacen. Y sobre todo es padre porque sí existen también historiadores que le han entrado a la divulgación, pero como que van haciendo sus pininos, pero creo que a veces se les hace chiras pelas el engrudo, como decía mi abuela, como que de repente sin querer queriendo se meten en la camisa de 11 varas de volver a utilizar para divulgar cuestiones muy académicas y les cuesta hacer este cambio de chip, ¿no? Que estas personas que nombras como Úrsula, Isabel, Beca, lo hacen, ¿no? Lo hacen también muy bien.
Y existen también quienes no son divulgadores y que pues también están dentro de este campo de divulgación, como es Historia para Tontos, como es, y como hay otras cuentas, que no voy a decir sus nombres, iba a decir el nombre, pero no voy a quemar a esa persona, pero hay cuentas también en TikTok de chavos jóvenes, obviamente, pero que están lamentablemente muy adoctrinados a ciertas posturas ideológicas y políticas, desde obviamente sus carreras que no estudiaron historia y que hacen divulgación, pero muy sesgada a una opinión política, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien que existan mujeres divulgadoras, de cepa historiadoras, porque también se hace un equilibrio en la esfera de las redes sociales, uh, frente a estos otros discursos, estos otros productos que incluso pueden ser peligrosos, ideologizantes, adoctrinantes, dogmáticos hacia la derecha y estas cosas, ¿no? Que para mí me asustan y me dan miedo y me ataco cuando me sale alguien que está haciendo apología y revisionismo histórico en TikTok, ¿no? Claro, claro, porque además esa parte, híjole, se está poniendo interesante, bueno, estaba interesante, se está poniendo más, porque además es como chismecito, ¿no? Chismecito histórico, que es esa parte de eso, ¿no? Del cafecito en la tarde, con la lluvia, el libro es de verdad delicioso, te lo decía yo, nos seguimos en redes, te lo decía yo, me lo estoy devorando, ¿no? Porque además eran los biscuits y eran ya nada más una receta de hígado encebollado, ¿no? Cosas así tan ir y venir, y además te digo, ese interés por las cocinas de México, por la gastronomía y por esta época que parece que creo que también tiene que ver con lo digital. Yo lo veo en otras cuentas y hay como siempre ha sido como muy, muy necesaria la añoranza, ¿no? El México de ayer. Pero es que ahora es un México de ayer, de hace 20 años, es decir, en historia nada, ¿no? Así de, mira el micro en el que me subía, pues, ¿cuál micro? Ya no hay, ¿no? Y eso pasó en 10 años, o sea, sí, crecemos, nos vamos haciendo grandes, pues, pero tu libro, digo, tú no eres grande, ¿no? Dime o no me digas tu edad, pero de verdad se siente como muy lejano. Y afortunadamente por tener los recursos digitales y por tener la digitalización y eso, podemos ver cosas que no había digitales hace 20, 25 años y hoy las vemos y decimos, chale, yo estoy grande. No sé si te pasa. Pues me pasa mucho con el capítulo que habla acerca de cómo la televisión cambió todo, porque pues yo sentía la verdad que las telenovelas de las que hablo ahí en ese capítulo, por ejemplo el de como en el cine con Sergio Mayer, que ahorita anda en la casa de los famosos, pues yo para mí era como ¿no? O sea, eso tiene bien poquito y Betty la Fea tiene poquito que salió. Y de repente es como, no, tiene poquito, tiene 20 años que salió. O sea, yo la vi cuando tenía 8 o 10 años, estas telenovelas, ¿no? Esta que ahora obviamente, pues, o sea, a la larga ya la veo con otros ojos, obviamente, porque ya hay mucha conciencia también sobre la gordofobia y todo esto. Pero bueno, también estaba esta versión como de Betty la Fea, pero de Mi Gorda Bella, ¿no? Claro. O sea, que era esta telenovela creo que venezolana y luego hicieron aquí una versión mexicana que era llena de amor, creo. ¿Qué? O sea, pero estas cosas pues cuando yo las estaba escribiendo dije, no manches, o sea, cuando yo estaba haciendo la investigación y escribiendo yo decía, yo sentía que esto tenía muy poco, o sea, porque además Betty la Fea la siguen viendo y uno piensa que está súper reciente y no, ya hay como 20 versiones de Betty la Fea en el mundo, ya fue Ugly Betty, hicieron una versión nueva de Ugly Betty donde el primer Armando fue a la serie, o sea, estas cosas que dices, no, pues ya pasó tiempo, ¿no? Y otras que para mí obviamente pues sí tienen, yo ya no las viví, pero que mi abuela, mi mamá, mi tío, mi primo me contaron, ¿no? Como
esto de los ejercicios del profesor Bellanowet con la hermosa Evelyn Lapuente, pues para mí eso era inimaginable, ¿no? O sea, yo solamente ubicaba el acetato porque estaba en casa de mis abuelos y hoy precisamente estaba platicando con Álvaro Cueva Ah, y me decía, porque yo le dije, es que busqué el programa, pero pues no lo encontré. Y me ¿qué? dijo, no, me dijo, las animaciones eran un agasajo, dice, porque salían, hacían animacioncitas y entonces eran los muñequitos, pero la animación tenía pececitos al mismo tiempo y, o sea, como Y cosas muy... además, y además con quién hablaste, ¿no? Con este hombre que es como un baúl de información y sí, sí, esta imagen, la imagen gráfica, ¿no? Acá atrás tengo un timbre, ¿no? O sea, para alguien Sí, que tiene hoy 18 años, 20 años, como, ¿qué es eso? ¿No? O sea, un timbre, ¿no? Y sí, nos mandábamos cartas incluso la comida también ha cambiado, ¿no? sí, Yo recuerdo que había muchos más cafés de chinos cuando tú hablas de Tacubaya. Yo no sé, ahí siguen ahora los cafés de chinos, ya son monstruos sobre revolución, no voy a decir nombres, pero en esa misma calle de chiquito había cafés de chinos mucho más chiquitos, ¿no? sí, Varios. Y el sí. pan era delicioso, y luego salías del cine, y el cine Ermita funcionaba, y el cine Hipódromo funcionaba. Y me llega mucho a Tacubaya, porque hay un capítulo dedicado a Tacubaya, porque además es un lugar súper importante para la historia de México, ¿no? Sí, sí, sin duda es un lugar súper lindo y además, o sea, pues para mí personalmente es como de mis lugares favoritos porque no solamente es donde mi abuelo nació, donde la familia del lado de mi abuelo estuvo, sino también yo estudié cerca de ahí, entonces conozco muy bien los lugares, las cosas, la gente, lo que hay. Y para mí, por ejemplo, cuando yo pienso en Tacubaya, siempre pienso en los caldos de gallina y las flautas y todo Ah, esto que venden ahí por por acá. donde estaba el cine, que ahora es una tienda de ropa, ¿no? Carrusel Y luego Centeno. la japonesita, que ya la cerraron, pero que ahí había la japonesita y que ahora, bueno, pues ahí sobre Jalisco, pues todos los zapatos que yo cada que tengo una fiesta o necesito zapatos, yo sigo yendo a Jalisco a comprarme mis zapatos. También las Sí, papelerías, ¿no? Donde tantos sabores y cosas. Hay que dedicarle un programa a Tacubaya. sí, claro que Porque además sí. Tacubaya es enorme, ¿no? Sí. Decía, ¿dónde vives? En San Miguel Chapultepec. Iba a Tacubaya. No, bueno, depende. Sí, hay tantas cosas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo le fue en la presentación? Pues la verdad es que la presentación estuvo maravillosa, La primera, ¿verdad? La primera sí, oficial. esta es la primera presentación oficial, hizo el favor de acompañarnos Plaqueta. Y obviamente estuvo también Nena Monstruo. Entonces creo que fueron como dos personas bastante buenas porque además de que les tengo mucho cariño personalmente, pues sentía que eran desde dos puntos de vista que se puede ver el libro que son importantes, ¿no? Plaqueta como desde este grado, desde este punto donde ella puede hablar de la ciudad y de la historia y de la ciudad que ya fue. Y obviamente también se habla no solamente de la ciudad dentro del libro, se hablan de otros lugares, de Claro. otros estados, ¿no? Se menciona Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, también hablamos de Coahuila, o sea, no solamente se habla sobre la ciudad, porque alguien diría, ay, es que es un libro siempre de la ciudad, ¿no? Como si todo pasara en la ciudad. No, también se hablan de otros lugares Sí, del país y también del mundo, ¿no? No solamente hablo de ahí, también hablo de cosas de Estados Unidos, de Francia. Y Nena Monstruo, pues también desde su postura como lectora, como esta crítica de libros, pues obviamente me gustó mucho porque platicó también sobre los recuerdos que le despertaron, ¿no? Plaqueta hablaba como de el maldito de Uruchurtu que mató a la elefanta Judy. Y Nena Monstruo, en cambio, hablaba como de, ay, es que hablas de Tecolutla y yo iba a ir de niña, ¿no? Y era bien difícil llegar porque eran 10 horas de carro de trayecto, porque sí es cierto, para llegar allá era muy complicado. Ahora pues ya existe una carretera que en 4 horas llegas, ¿no? Pero sí. antes eran 10 horas de montañas y todo, ¿no? Ay, qué cosas, qué rico. Oye, próximas presentaciones que tengas.
Pues todavía no, estamos esperando un poquito, pero pronto, más o menos como en, mm, sí, en unos meses tengo pensado en ir a presentarlo más bien a Poza Rica, que es de donde es mi familia, y pues para mí es importante llevar el libro también y que la gente pues conozca un poquito del libro. Ay, pues, ¿estás en todas las redes como? Y estoy en Instagram como Historia Chiquita, en Twitter como Historia Chiqui, en Facebook como Historia Chiquita y en TikTok también como Historia Chiquita. Para que sigan a Sara Mariana, a Sari, y se vayan enterando. Compra el libro está en físico, impreso y en audiolibro, ¿no? Sí, hay en impreso, también está en versión Kindle y también hay un audiolibro. No hay En forma, no hay forma de que no lo lean, no lo escuchen, sí. dénselo, está rico. Además es un libro, esta parte de los QRs que te van enriqueciendo, ¿no? Mucho. Sí, la verdad es que también yo abogué porque se incluyeran estos videos donde se hace referencia a la música de The Strokes, de Julian Casablancas y cuál es su relación con la revolución industrial, o hago referencia a la primera película en la historia del cine, que es esta de Al Jolson, que además tiene, eso ya después platicaremos igual en otro momento, pero es la primera película, pero es una película también horrible porque Al Jolson hace blackface, entonces también se puede hacer ahí una crítica acerca de esa película, ¿no? Entonces, pues sí, tiene códigos QR para que quien diga, para que no queden las palabras de hay un video de los trabajadores entrando a la fábrica en Francia, que es de los primeros de la historia del cine. No, pues ahí mismo con tu teléfono lo puedes abrir y lo puedes ver en ese momento y no te quedas con la duda, ¿no? Claro, es un libro muy, muy, muy interactivo. De verdad, qué rico. Yo quería platicar contigo de este y de otros temas, que no sea la última, más bien que esta primera dé paso a otras más, porque hay un montón de historia que contar y si nos las cuentas tú de esta forma tan rica como lo haces, pues qué mejor. Sí, pues aquí estamos para lo que se te ofrezca. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias. Nos vemos pronto más en Código Diverso y pues ya estamos. Gracias. Vale, no a ti. Bye. Bye.